a presentar Explorando Intellectual Statistics. Yo lo titulé Potenciando tu análisis de datos. Y vamos a comenzar, como les dijimos, si tienen preguntas, siéntanse en la confianza de hacerla. Los objetivos que intento desarrollar hoy con ustedes es presentar Intellectual Statistics a esta audiencia académica que probablemente no está muy familiarizada con la herramienta. Y vamos a destacar sus características clave y funcionalidades para crear conciencia sobre el potencial que tiene esta herramienta de análisis de datos. También demostrar cómo Intellectual Statistics puede agregar valor al análisis de datos en diferentes contextos, como investigaciones académicas y otros usos didácticos, mostrando ejemplos prácticos. Bueno, les traigo hoy un ejemplo, pero les puedo, ¿verdad?, trabajar algún otro si nos da tiempo. Otro de los objetivos es despertar el interés de la audiencia al resaltar los beneficios y capacidades avanzadas que tiene Intellectus, así como su interfaz intuitiva diseñada para usuarios de todos los niveles. Quiere decir que usted no necesita ser un experto en estadística para poder utilizar este programado. Mi acercamiento a Intellectus surgió hace como alrededor de, yo diría que como algunos 10 años, cuando yo era miembro de un comité de disertación de un estudiante que se había ido de nuestra institución a hacer un doctorado en una universidad en la Florida, y me pidió que si yo podía ser el estadístico de su disertación. Así que entré como miembro del comité y fue a través de él que yo conocí el programado, y desde ese momento en que lo conocí dejé de utilizar el que yo utilizaba regularmente, que era SPSS, y me convertí en un fiel seguidor de Intellectus. El programado Intellectus Statistics es una herramienta innovadora diseñada para facilitar análisis de datos. Eso lo vamos a estar viendo aquí. La misma ofrece una amplia gama de funciones y características que satisfacen las necesidades de análisis de datos de usuarios de todos los niveles. Algunas características principales que tiene el programa son análisis descriptivos. Por ejemplo, permite realizar análisis descriptivos detallados para comprender la distribución y las características de los datos, más allá ¿verdad?, de la descripción por ejemplo, de una tabla. También hace pruebas de supuestos, ¿verdad?, que algunas veces son necesarios en algunas de las pruebas estadísticas y análisis estadísticos, que muchas veces otros programados no las hacen, ¿verdad? Usted tendría que dominar bien el área de estadísticas para poder someter a prueba algunos supuestos de algunas de las pruebas, como por ejemplo pruebas paramétricas como la prueba de T para muestras independientes, o la prueba T para muestras pareadas, o modelos de regresión, etc. Así que también hace modelados predictivos. En este caso facilita la construcción y evaluación de modelos predictivos para pronosticar resultados futuros, como lo pueden ser los modelos de regresión, ¿verdad?, lineal, simple, múltiple, y también otras funcionalidades, como por ejemplo la regresión logística. Visualizaciones interactivas. Proporciona una variedad de herramientas de visualización interactiva para representar datos de manera efectiva. Vamos a estar viendo algunas de estas funcionalidades de manera panorámica. Integración de datos, ¿verdad? Permite la integración fácil y rápida de datos de diferentes fuentes. Para un análisis completo, usted puede traer datos desde, ¿verdad?, por ejemplo, Excel, SPSS y otros programados. Hace también análisis de series temporales para, ¿verdad?, analizar datos y detectar tendencias y patrones.
incorporar algoritmos de aprendizaje automático para la construcción de modelos sofisticados, lo que lo hace un programado de inteligencia artificial. Además de que la compañía que maneja este programado recibe recomendaciones de los usuarios para que le añadan funcionalidades adicionales. Así que el programado se ha ido mejorando automáticamente a través de las recomendaciones de los usuarios y de la inteligencia artificial. Ofrece herramientas de optimización para mejorar la toma de decisiones basadas en datos. Todo esto lo vamos a estar viendo aquí en la presentación. La interfaz que tiene es bien intuitiva, es un diseño amigable, diseñada para usuarios que no tengan mucha experiencia en estadísticas ni en uso de programados. Permite personalizar la interfaz y los paneles según las preferencias individuales. Asistencia integrada, tiene funcionalidades de ayuda y soporte integradas para una experiencia sin problemas. Ellos también tienen la corporación que maneja este sistema, se puede comunicar con unos y le ofrecen soluciones a problemas que uno pueda tener. Claro, esto, ¿verdad?, tiene un costo que ya mismo les voy a decir. Vamos a explorar el programado ahora. Bien. Vamos aquí a... primero, es una aplicación de la web. Así que hay que entrar, ¿verdad?, al site, que es intellectualstatistics.com. Yo tengo una cuenta por la que pago una mensualidad, así que yo tengo acceso al programado completo, ¿verdad? Como ven, tiene, además de Intellectus Statistics, tiene también Intellectus Qualitative. Quiere decir que hace análisis cualitativo también. Voy a entrar a Intellectus Statistics, el programado. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver la barra de comandos aquí. Aquí estarían los proyectos que uno ha creado. Por ejemplo, estos son los proyectos en los que yo estoy trabajando o he trabajado de diferentes fuentes, ¿verdad? Trabajos de estudiantes que yo estoy trabajando con ellos en sus disertaciones, evaluaciones de proyectos y una diversidad de proyectos que yo he creado aquí, y tengo las bases de datos activas ahora mismo, ¿verdad? No las borro. Vamos a ver aquí que tiene una funcionalidad de toma de decisiones que le dice, va guiando a la persona hacia qué análisis estadístico va a dirigirse dependiendo de lo que quiera realizar en ese análisis. Vamos a suponer que yo quiero predecir un evento, ¿verdad? Pues me dice cuál es el nivel de medición de la variable. Vamos a suponer que la variable son cuantitativas ambas, ¿verdad?, de escala. Y entonces me va indicando de que yo tengo que hacer una regresión lineal, ¿verdad? Me dice aquí, mira, tendrías que hacer una regresión lineal con las instrucciones que le doy. Vamos a suponer que yo quiero explorar diferencias entre grupos y tengo más de una variable dependiente. Vamos a decirle que no, que es una sola variable dependiente. Y si tengo covariados, vamos a suponer a decirle que sí, ¿verdad?, que tengo covariados. Y entonces me dice, mira, pues tendrías que usar un análisis de covarianza, ¿verdad? Si yo le hubiera dicho que no tengo covariados, pues me va a decir, ¿verdad?, que dependiendo de si tengo más de una variable independiente, le voy a decir que sí, pues me va a decir que use un ANOVA. Así que básicamente va dirigiendo a uno hacia qué análisis uno debe utilizar dependiendo, ¿verdad?, de las variables y dependiendo de la naturaleza de la medición de las mismas. Si son independientes, si son dependientes, si es a nivel de escala, si es a nivel nominal, ordinal, me va a ir dirigiendo hacia todas las posibilidades, ¿verdad? Estadísticas descriptivas, pruebas para, ¿verdad?, paramétricas, Mann-Whitney si es no paramétrica, ANOVA si es paramétrica, Kruskal-Wallis si es no paramétrica, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, regresión lineal, regresión logística,
regresión multinomial logística, ordenar logística, correlaciones, estadísticas descriptivas, ¿verdad? Todas las posibilidades de estadísticas que existen en diseños de investigación. También tiene esta funcionalidad aquí de que si, por ejemplo, yo voy a hacer, digamos, una prueba T para muestras independientes, me da unos templates de cómo debo formular la hipótesis de investigación, dependiendo del nombre de la variable dependiente y los niveles de la variable independiente o las variables, ¿verdad? Así que me dice cómo establecer la pregunta, cómo desarrollar la hipótesis nula, cómo desarrollar la hipótesis alternativa, y me da aquí, me describe el plan de análisis de esa prueba, que es lo que pretende hacer la prueba. Y yo lo único que tengo que hacer es cambiarle aquí el nombre de las variables y bajar el documento. Me da cuáles son los supuestos que se tienen que cumplir en ese modelo estadístico y me incorpora literatura, ¿verdad? Revisión bibliográfica, y también la tengo aquí estilo APA. O sea que si eso, digamos, que era, ¿verdad? Sería con relación a una prueba de hipótesis, prueba T para muestras independientes. Si fuera ANOVA, y si fuera una ANOVA, ¿verdad? Sencillo, pues me dice también aquí el plan de análisis de esa prueba estadística de análisis de varianza con la pregunta de investigación, las hipótesis, tanto nula como alternativa, y el plan de análisis, que sería básicamente lo que uno escribe usualmente, digamos, en el capítulo 3 de una disertación, de qué sería la prueba, cuáles son los supuestos que se tienen que satisfacer, es la misma, con la literatura integrada, ¿verdad? Y las referencias. O sea, y eso me lo da para todas las pruebas. ¿Ok? Así que tiene una diversidad de funcionalidades. Si ustedes se fijan en análisis de ¿verdad? Multiple Analysis of Variance, regresiones, ¿verdad? Regresión lineal jerárquica, regresión binaria logística, regresión multinomial logística, regresión ordinal logística, las no paramétricas, ¿verdad? Todas estas diversidad de pruebas, análisis de modelos, complejos, y también me da otros análisis, por ejemplo, factor análisis y análisis discriminante lineal. O sea, tiene una diversidad de funcionalidades el programa. Y eso, ¿verdad? Ustedes lo exploran. Si usted quiere también saber el tamaño de una muestra de acuerdo al Power Analysis, pues usted, por ejemplo, busca aquí, digamos, si yo voy a hacer una prueba para muestras independientes, ¿cuál sería el tamaño de la muestra requerido para un tamaño del efecto grande, mediano o pequeño, ¿verdad? Mientras más pequeño es el tamaño del efecto, pues mayor es el tamaño de la ¿verdad? De la muestra. Así que me va diciendo cuál es el tamaño requerido para una muestra de acuerdo a la prueba estadística que yo desee utilizar. O sea que tiene una diversidad, además de que me provee una referencia. Con relación a los proyectos, vamos a trabajar hoy un proyecto que es el siguiente. Vamos a enseñarles lo que yo les voy a estar trabajando con ustedes en la mañana de hoy. Esto es un banco de datos que ahora mismo es el examen final de mis estudiantes este semestre en un curso de estadística. Es una base de datos que se creó aquí en el recinto y de los cuales yo tomé creo que 40 de un estudio que nosotros estábamos haciendo para evaluar el impacto que tenía una iniciativa que se dio aquí en el recinto de proveerle a los estudiantes unos talleres de redacción
¿verdad? Para que mejoraran sus destrezas de redacción. Y entonces se recopiló información de 5 pruebas de College Board cuando los estudiantes entraban al recinto. Antes del 2017 eran 5 pruebas ¿verdad? Que daba el College Board: la prueba de aptitud verbal, la de aptitud matemática, aprovechamiento en inglés, aprovechamiento en español, aprovechamiento en matemáticas, que eran lo que se utilizaba en el recinto en aquel momento. Ahora el College Board cambió su esquema de las pruebas y son solamente 3 pruebas, pero antes eran 5, así que tenemos aquí datos de las 5 pruebas de College Board, y a los estudiantes se les ofreció unos talleres de redacción durante un año y se les administró como postprueba la misma prueba de aptitud verbal que habían tomado cuando ingresaron al recinto. Esto fue un proyecto de hace varios años que contaba con fondos institucionales y queríamos, ¿verdad?, para continuar el proyecto, determinar si había habido un aumento estadístico significativo entre la preprueba y la postprueba de aptitud verbal. Esa era básicamente una de las intenciones del proyecto. Así que yo tengo aquí esa base de datos, ahora mismo está en Excel. Y yo le voy a pedir, ¿verdad? Yo le pido a los estudiantes que presenten estadísticas descriptivas de todas las variables. Las variables son institución de procedencia. Los estudiantes se clasificaron en públicas y privadas. En esta base de datos, por género, sexo, en este caso masculino o femenino, que era la codificación que existía en ese momento aquí en el recinto. Y entonces las 6 variables, ¿verdad?, de las pruebas, las 5 de College Board y la postprueba de aptitud verbal. Así que se le van a pedir la estadística descriptiva de todas las variables, que me presenten estadística descriptiva por institución de procedencia y por sexo de las 6 variables cuantitativas, que serían las pruebas, que me determine el coeficiente de correlación entre esas variables cuantitativas, que haga una regresión lineal para predecir el aprovechamiento en matemáticas a base de una variable independiente que sería la aptitud verbal. Queremos ver cómo la aptitud verbal predice el aprovechamiento en matemáticas, porque en estudios previos que habíamos hecho aquí en el recinto, habíamos determinado que la aptitud verbal es una de las variables que mejor predice el aprovechamiento de los estudiantes en el recinto. Y de hecho, por eso se incorpora en la fórmula de IGS. Porque en estudios previos que tuve la oportunidad de hacer cuando desarrollamos la prueba, el IGS, pues hicimos un estudio aquí institucional de cohortes y determinamos que la aptitud verbal, junto con la aptitud matemática y el promedio de escuela superior, eran los mejores predictores del aprovechamiento de los estudiantes en el recinto. Así que aquí lo que queremos es ver si aptitud verbal ayuda a predecir el aprovechamiento en matemáticas. Así que deben escribir la ecuación de regresión e interpretar los resultados. Luego vamos a hacer una hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa, si es que existe, por género para aptitud verbal y aptitud matemática. Yo quiero determinar si hay diferencia estadística significativa en el aprovechamiento de los estudiantes o en las puntuaciones promedio de los estudiantes en aptitud verbal y aptitud matemática por género. Para eso les estoy diciendo que realicen una prueba T para muestras independientes, que establezcan la hipótesis nula y alterna y que indiquen su conclusión a la luz de los resultados de la prueba T. Y luego, en la pregunta número 6, vamos a trabajar con determinar si existe diferencia estadística significativa entre la pre y la postprueba de aptitud verbal y postprueba ¿verdad?, entre esas 2 pruebas, la pre y la post. Para eso van a hacer una prueba para muestras independientes o correlacionadas o pareadas, estableciendo las hipótesis nulas y alternas e indicando su conclusión a la luz de los resultados de la prueba. Este es el ejercicio que vamos a estar haciendo durante el día de hoy para explicarles la funcionalidad de SPSS. Así que voy a ir ya estoy en la plataforma. Voy a ir a crear un nuevo proyecto. En este caso voy a subir esa base de datos. Esa base de datos, cuando yo le doy, ¿verdad?, para que me va a dar 1, 2, 3, 4, 5 formatos, ¿verdad?, de Stata, de SAS,
de SPSS, de Excel y de ¿verdad? Comma Separated Value, que es ¿verdad? un formato de bases de datos. Así que yo voy a decirle que ¿verdad? La base de datos está en Excel. Así que selecciono Excel. Fíjense que, como les digo, puedo seleccionar, ¿verdad? Si yo tuviera la base de datos en SPSS, ¿verdad? Formateada en SPSS, pues la bajo de SPSS o SAS, Statistical Analysis System, Stata. Si es de otra, ¿verdad? Como por ejemplo podría ser EpiInfo o R, pues usted tendría que transformarla, llevarla a Excel o a CSV, porque no tiene, ¿verdad? Solamente hay 5 opciones aquí. Así que la tengo en Excel, voy a buscarla. Esa está aquí la tengo en el desktop, ¿verdad? Sería esta base de datos de examen final para Intellectus. Le digo que la suba. Va a subir la base de datos. Como les dije, esa base de datos está en Excel. Y le voy a decir, voy a salir de aquí, pero aquí usted puede ir en este ¿verdad? Wizard. Usted puede ir cambiando, haciendo arreglos a su base de datos. En este caso, institución de procedencia, las variables que tengo son institución de procedencia, que fue codificada como 1 o 2. 1 si es de escuela pública, 2 si es escuela privada. Así que fue codificado con un número. Puede ser que mi base de datos, como entre 1 y 2, me interprete eso como una variable cuantitativa. En el caso de las bases de datos, hay identifica 3 niveles de medición: nominal, ordinal, y entonces intervalo y razón las colapsa como escala. Quiere decir que las trata de manera igual, ¿verdad? Como si fueran variables cuantitativas. Así que tengo 3 opciones, o que fuera nominal, ordinal o escala. En este caso puede ser que este 1 y este 2 me los identifique como escala. Yo no lo sé ahora mismo, ¿verdad? Sexo, lógicamente, me lo va a identificar como una variable nominal porque fue entrada como M o F a la base de datos. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Doctor, tenemos una pregunta. Ajá. Es de Yomari García, que si el programado es gratuito o es pagando. No es pagando, hay que pagar. De eso yo no vendo programas, yo simplemente lo uso, ¿verdad? Pero hay ofertas para docentes con precios bastante razonables, pero yo no estoy aquí para vender el programado. Al final puedo hablarles un poco de eso, pero no es gratis, ¿ok? Así que aquí tenemos las variables: aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemáticas y la postprueba de aptitud verbal. Como son variables numéricas, la voy a entender como que son numéricas, ¿verdad? Así que le voy a seguir dando aquí, no voy a hacer ningún cambio ahora, ¿verdad? Puedo editar los nombres de las variables, ¿verdad? Si tengo escala Likert, en este caso no tengo, ¿verdad? Le digo que no. Ok, y termino. Bien, si ustedes se fijan, pasó lo que yo había dicho, que institución de procedencia, cuando yo voy al nivel de medición de la variable, me la leyó como escala, porque como se entró 1 y 2, la computadora no, o sea, el programa no pudo discernir que era una variable nominal. Pues yo le tengo que decir que esa variable no es escala, ¿verdad? Que esa variable es nominal. Así que voy aquí y inmediatamente cambio aquí a la variable. La variable fue codificada como 1 o 2. Lo que voy a hacer es que voy a ponerle aquí escuela pública, y aquí en número 2, escuela privada, ¿verdad? Yo puedo reemplazar la variable o, ¿verdad?, que sea escuela pública y privada, o añadir una variable adicional. Añadir una variable que se llame escuela pública y escuela privada. Ya no sería como yo la había diseñado. Yo le voy a decir que la reemplace, ¿verdad? Simplemente que la reemplace. Y si ustedes se fijan, ya inmediatamente me dice que de la escuela pública tengo 19 estudiantes y de la privada 21.
y que esos 19 estudiantes representan el 47.5% de la muestra y que estos 21 representan el 52.5%. Así que básicamente esas proporciones son bastante cercanas, ¿verdad? Le voy a decir que lo cambie, ¿no? Que cambie la variable y inmediatamente la convirtió en una variable nominal. Así que una vez ya yo tengo mis variables especificadas ahí en el análisis, institución de procedencia sería esta y sexo sería esta, ¿verdad? Ya las dos son nominales. Recuerden que son variables categorizadas como 1 y 2, en este caso escuela pública y escuela privada, sexo masculino femenino y todas las variables cuantitativas que fueron denominadas automáticamente por default como escala porque son variables cuantitativas. Como eso es lo que yo quiero, pues le doy continue. Y entonces aquí ahora, fíjense que institución de procedencia aparece, ya no aparece 1 y 2, aparece escuela pública o escuela privada. Y se convirtió en una variable nominal. Pues estamos listos ya para comenzar los análisis. Si estos análisis yo los hubiera, los que conocen SPSS, que es uno de los programas más utilizados, sabrían que SPSS pues, es un programa muy versátil, muy bueno, pero el problema que tiene SPSS es la manera en que produce el output, ¿verdad? Lo que sale, ¿no? Cuando uno le hace una estadística. Y que muchas veces esas tablas que aparecen ahí, uno las tiene que volver a formatear, digamos, para el estilo APA, porque no salen como APA, habría que formatearlas, muchas veces hay que volverlas a hacer. SPS simplemente da estadística, pero no hace interpretaciones de esos datos. Y entonces la persona que está trabajando el archivo y la información quien tiene que hacer el escrito y hacer las interpretaciones de algunos de los supuestos que les dan algunos de los modelos estadísticos, porque no necesariamente los modelos estadísticos atienden los supuestos. Es el estadístico quien tendría que intervenir para buscar otras alternativas de ver si se sostienen los supuestos. Así que SPSS no necesariamente hace estudio de supuestos en muchas de las pruebas, como por ejemplo en la regresión. Así que ya aquí, ya yo tengo mi base de datos lista para comenzar. Aquí usted puede, por ejemplo, calcular variables nuevas, hacer transformaciones, reestructurar data, hacer reverse coding en caso de que usted quiera, ¿verdad? Cambiar la codificación, etcétera. Aquí usted puede hacer todo esto donde dice management, todo esto que está aquí pertenece a management, que es manejo de la información, ¿ok? Una vez usted ya sabe que esa es la manera en que usted quiere leer esa información, pues usted procedería entonces a trabajar los análisis. Vamos a comenzar por la primera pregunta, que era las estadísticas descriptivas de todas las variables. Así que eso se hace en análisis, ¿verdad? En análisis, voy aquí, aparece esta hoja en blanco y aquí me dice que voy a hacer estadísticas descriptivas, ¿verdad? Estadísticas descriptivas, voy a Descriptives y añado las variables. Vamos a comenzar con la institución de procedencia y con el sexo, que son variables nominales. Así que me va a dar una tabla de frecuencia y por ciento, ¿verdad? Le voy a dar confirm aquí. Y una vez ya yo tengo las dos variables aquí, institución de procedencia y sexo, le pido que calcule. Y entonces, fíjense que desarrolla un escrito que me va diciendo, ¿verdad? Frecuencias y por ciento, me da la información aquí, me dice que en la escuela privada fue la categoría con más frecuencia, la categoría que más sujetos se observaron y que fue 91 con un 52.5%, que la más frecuente fue la del género femenino con 28 estudiantes, ¿verdad? De 40, son 40 en total los estudiantes, con un 70% de frecuencia en esa variable. Así que me desarrolla una tabla estilo APA con la frecuencia
con el porciento y el porciento acumulado, ¿verdad? Según, o sea, que va sumando 46.50 más 52.50 porque no hay valores missing, ¿verdad? No hay, todos los sujetos estaban identificados tanto con su institución de procedencia como con su sexo, en este caso masculino o femenino. Y ya tengo ahí las dos tablas. Vamos ahora a las descriptivas, pero de las variables cuantitativas, que eran las 6 variables, ¿verdad? Aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática y postprueba de aptitud verbal. Confirmo que esas son mis variables cuantitativas y calculo, ¿verdad? Y entonces me da un escrito de todas las estadísticas que se obtienen. Yo creo que, ¿verdad?, demasiado amplio el espectro estadístico que me da, porque me da las 6 variables con los promedios, con la desviación estándar, con el tamaño de la muestra, con el error estándar de medición, el valor mínimo de esa variable, el valor máximo, el sesgo, la kurtosis y la mediana, ¿verdad? O sea, me da todas estas estadísticas. Usualmente en un trabajo de investigación se utiliza la variable, la media, la desviación estándar, el tamaño, y el error estándar no es necesario porque se calcula, ¿verdad?, del N y del error estándar. Así que usualmente las primeras 4 columnas son las que nos interesan. Pero aquí me da todo, ¿verdad? Me da el sesgo, y si yo me voy aquí me va a decir lo que es el sesgo, lo que es la kurtosis y lo que es, ¿verdad?, la media. O sea, en este caso me va definiendo, el sesgo es una medida de la asimetría de la distribución que se da cuando hay valores extremos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la kurtosis es una medida de cómo se comporta los extremos de la distribución con relación a la media, si son bastante cercanos los datos de la media o dispersos de la media. Así que es una manera un poco también de determinar si hay valores extremos en la distribución. Y entonces, pues aquí uno puede observar que hay unas kurtosis, ¿verdad?, que por ejemplo en este caso se salen de la norma, que sería entre menos 5 y 0.5, entre 0.5 y menos 0.5, pues aquí hay algunas que se salen un poco, ¿verdad?, como la última y esta que está aquí. Y estos valores que deben estar entre menos 0.5 y 0.5, hay uno que se sale un poquito, que es esto, que sí que se sale un poco de la normalidad, ¿verdad? Por lo menos eso ya yo lo voy viendo ahí con esa información. Esas serían las estadísticas descriptivas, tanto de las variables independientes como las dependientes. Como segundo problema me pide que yo determine estadísticas descriptivas por institución de procedencia y después por sexo. O sea que yo ahora tengo que hacer una funcionalidad para yo poder separar los promedios de las escuelas públicas de las privadas. Así que yo vuelvo aquí a Descriptive, ¿verdad? Voy aquí, añado mis variables cuantitativas para determinar cómo puntuaron los estudiantes, cómo salieron los estudiantes de las públicas y las privadas, ¿verdad?, en esos 6 exámenes. Le doy Confirm y voy aquí y hago un split file por institución de procedencia, ¿verdad? O sea, voy ahora a segregar los datos por institución de procedencia. Le doy Confirm y entonces tengo mis 6 variables aquí. Y ahora le digo calcula. Y lo que va a hacer es que me vas a dividir las escuelas públicas, ¿verdad?, con las estadísticas de las públicas, de esos 19 estudiantes, los promedios de los estudiantes, y me las separa de las privadas, que eran 21, ¿verdad? 21 estudiantes. Y aquí puedo ir comparando ¿verdad?, en las tablas cuáles estudiantes salieron mejor, si fueron las públicas o las privadas. Puedo ver aquí que en este caso, ¿verdad?, en las escuelas privadas, las escuelas públicas fueron cerca de 400, 500, 495, mientras que en las privadas, ¿verdad?, casi todos pasaron de 500, o sea,
pues ya ahí me va diciendo que los estudiantes de las escuelas privadas en promedio obtuvieron puntuaciones más altas que los de las escuelas públicas en esas pruebas, ¿verdad? En promedio. Voy ahora a hacer eso mismo para esas variables, pero por sexo, ¿verdad? Comparar los varones y las féminas en esas 6 variables. Así que selecciono las variables, voy aquí donde dice Split File y selecciono la variable sexo, le doy Confirm y le digo que calcule y ahora me va a segregar las variables por sexo, ¿verdad? Me va a decir, mira, los masculinos, estos fueron las... Y fíjense que va haciendo la descripción aquí de todas, o sea, me va diciendo, ¿verdad? Me va interpretando los resultados. Me hace la tabla estilo APA. Estos serían los masculinos. Si se fijan, aquí prácticamente salieron muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? Las féminas. En este caso, pues vi que los masculinos salieron mejor que las féminas, ¿verdad? En términos de promedios más altos. Así que básicamente, sobre todo en aprovechamiento, en aptitud matemática y en aprovechamiento en ¿verdad? Aptitud matemática salieron muy bien comparado con la fémina. Así que ya yo voy un poco viendo cómo se van dando esas comparaciones en grupos, ¿verdad? Por los distintos grupos. Esa sería la pregunta, ¿verdad? 2. Vamos ahora a calcular el coeficiente de correlación entre las 6 variables cuantitativas. En esas 6 variables cuantitativas, pues voy a hacer una regresión, ¿verdad? Digo, correlación. Voy aquí, correlations. Voy a hacer Pearson, porque es la correlación con la variable, ¿verdad? Cuantitativa, escala. Voy a añadir las 6 variables. Fíjense que una vez ya yo le digo que es Pearson, ella me selecciona, el programa me selecciona las variables a considerar que son las variables en escala, ¿verdad? No incluye las otras 2 que eran nominales, porque Pearson es un coeficiente momento producto para variables cuantitativas en escala de razón o en escala intervalar. Así que le digo que sí y le pido que me haga las correlaciones y no solo me da las correlaciones, sino que también me hace los diagramas de dispersión, ¿verdad? De las variables. Me da todos los diagramas de dispersión de todas las posibles combinaciones entre cada 2 variables, ¿verdad? Y me las interpreta aquí. Me hace una interpretación de los resultados. ¿Ok? Y entonces, lo interesante es que estos resultados fueron examinados utilizando la corrección de Holm para ajustar por múltiples comparaciones basadas en un alfa de 0.05. Así que me está diciendo, mira, hay unos supuestos que se tienen que dar y yo voy a considerarlos cuando haga este análisis, que muchas veces pasa desapercibido cuando usted usa un programado como SPSS o SAS, ¿verdad? Así que le va interpretando todas esas correlaciones en un escrito. Además de que le da una tabla, ¿verdad? Aquí, con las correlaciones y se las da, ¿verdad? Cada 2 interpretadas porque le está diciendo, mira, todas estas que dice menos 0.001, que esa P es menor de 0.001, son correlaciones significativas en esa base de datos. Así que usted va viendo esas interacciones entre esas variables y viendo, por ejemplo, que hubo una correlación bien alta entre la pre y la post, ¿verdad? Que hubo una correlación bastante buena entre, digamos, aptitud verbal y aprovechamiento en matemática, ¿verdad? O sea, usted va viendo que no hay mucha correlación. Inglés no correlacionó mucho, ¿verdad? De hecho, inglés es una variable que no correlaciona mucho en pruebas de esta naturaleza, por eso nunca se utilizó en la universidad para aceptar estudiantes, sino que fue una variable que se utilizaba para ubicar estudiantes en inglés avanzado o inglés de honor, inglés intermedio, inglés regular. Porque es una variable que a través del tiempo sus correlaciones son bajas con cualquier otra variable. Pues lógicamente los estudiantes
no dominan, ¿verdad? A pesar de que decimos que es un idioma oficial, muchos estudiantes nuestros se gradúan de escuela superior sin dominar el inglés. Y eso se ve en estas bases de datos usualmente. Así que inglés no es una variable muy útil en este análisis porque produce correlaciones bajitas, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí en esta base de datos. Así que me da dos maneras de ¿verdad? Identificarlos, porque aquí me los identifica con un asterisco los que son significativos, pero aquí me da incluso el nivel de confianza ¿verdad? Bajo un intervalo de 95% de confianza de que entre qué valores estaría esa correlación el 95% de las veces. Así que ya tengo ahí pues una información que ya yo puedo, ¿verdad? Utilizarla para la regresión que voy a hacer más adelante. ¿Ok? Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Vamos a la próxima pregunta, que era, vamos a hacer les voy a hacer una gráfica para que vean cómo se hacen las gráficas aquí, ¿verdad? Y vean cómo uno las puede insertar. Vamos a suponer que yo quiero hacer una gráfica de un histograma de aptitud verbal, ¿verdad? De aptitud verbal. Voy a hacer la de aptitud verbal y voy a hacer la de la posprueba, ¿ok? Me hace la gráfica, y la voy a insertar en el análisis, aquí donde dice Add to Analysis Tab, me la inserté en el análisis, ¿verdad? Y voy a hacer también la gráfica de posprueba de aptitud verbal. Y la voy a insertar en el análisis para que vean cómo sale, ¿verdad? Entonces voy aquí a los análisis y vamos a ver que insertó las dos gráficas estilo APA como figuras, ¿verdad? Como figuras. O sea que ya yo tengo aquí estas gráficas insertadas, ¿verdad? Bueno, la hice más de una vez, ¿verdad? Esta de aptitud verbal, pero nada. Eso se puede eliminar después. ¿Ok? No me percate de que la hice dos veces. Bien, vamos ahora a esta pregunta. Hagan una regresión lineal entre aprovechamiento en matemáticas como variable dependiente y aptitud verbal. Yo quiero ver en qué medida aptitud verbal me predice el aprovechamiento en matemática en este grupo de estudiantes. Así que le pido al estudiante que escriba la ecuación de regresión e interprete los resultados. Usualmente los estudiantes míos utilizan SPSS y lógicamente SPSS produce un output, ¿verdad? Que en cierta medida ellos tienen que interpretar porque no viene interpretado. Si estuvieran usando Intellectus, esa funcionalidad no la tiene SPSS, así que la tendrían aquí. Pero lógicamente ellos lo hacen en SPSS. Así que ellos son los que tienen que interpretar el resultado. Vamos a hacer esa regresión, ¿verdad? Así que vamos aquí. Vamos a hacer esa regresión, ¿verdad? Es una regresión lineal. La variable dependiente es aprovechamiento en matemáticas. Lo voy a seleccionar aquí. Aprovechamiento en matemáticas es la dependiente. Y la independiente es aptitud verbal, ¿verdad? Quiero ver si aptitud verbal es un buen predictor del aprovechamiento en matemáticas, ya que aptitud verbal ha sido un buen predictor de éxito académico en los estudiantes, por lo menos del recinto de Río Piedras. Una vez tengo identificada la variable dependiente y la variable independiente, procedo a calcular esa regresión. Y en el análisis que aparece me dice que se llevó a cabo un análisis de regresión para determinar si aptitud verbal predice de manera significativa el aprovechamiento en matemáticas. Tiene unos supuestos. Tiene el supuesto de normalidad, que es un supuesto importante en regresión, que usualmente SPSS no hace ¿verdad? Análisis de ese supuesto en su output cuando usted hace un análisis de regresión, no lo hace.
Así que ese supuesto de normalidad queda al descubierto en muchos de los programas. Aquí no, aquí lo hace. Y me dice que esa supuesto de normalidad fue evaluado utilizando unas, ¿verdad?, puntuaciones de los cuantiles del modelo, utilizando una distribución G cuadrado. Y me dice, ¿verdad?, en este caso, que esto es lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? Así que estos valores tienen que estar bien cerca de esta línea. En efecto, ¿verdad?, lo están. Por lo tanto, se satisface el supuesto. El segundo supuesto de homoscedasticidad lo hace, ¿verdad?, también, ¿verdad?, lo hace, y aquí se distribuyen equitativamente más o menos a través de esta línea. Y entonces el de multicoliniaridad, pues me dice, mira, no es aplicable porque el supuesto de multicoliniaridad realmente lo que tengo son dos variables, así que no son muchas variables independientes, por lo tanto no aplica el supuesto de multicoliniaridad. Si yo hubiera utilizado, digamos, muchas variables independientes, pues ese supuesto era importante, porque mucha multicoliniaridad, o sea, que muchas variables independientes estén altamente relacionadas, puede ser problemático para el modelo estadístico. Y entonces me hace también ¿verdad?, de los valores extremos, si hay valores extremos. ¿Okay? Así que en este caso, una vez me hace los análisis de los supuestos y los supuestos se cumplen, entonces me hace el análisis del modelo y me dice los resultados de la regresión, del modelo de regresión lineal fue significativo. Me da el estilo APA, ¿verdad? Cómo es que se presenta la información estilo APA. Estilo APA pide la prueba estadística, que es una prueba F, con, ¿verdad?, los grados de libertad adecuados y el valor de la F, la probabilidad, el p-value, ¿verdad?, menor de 0.001, lo que me indica que es significativo el modelo, y el coeficiente de determinación R cuadrado, que me dice qué proporción de la varianza en Y es explicada por X. O sea, qué proporción en aprovechamiento en matemáticas es explicado por actitud verbal. Y me dice que ese coeficiente de correlación es 0.63, lo que indica que aproximadamente el 62.56 de la varianza en aprovechamiento en matemáticas es explicado por la actitud verbal. Lo que me dice, ¿verdad?, que es un buen predictor. Me está diciendo, mira, esta aptitud verbal es un buen predictor de ese aprovechamiento en matemáticas. Y pues lógicamente es una variable muy buena porque predice significativamente, ¿verdad?, casi más de la mitad. Casi más de la mitad del modelo de regresión se predice por esa variable. ¿Ok? Y entonces me da todas las interpretaciones, me dice qué significa, ¿verdad?, esta beta estandarizada, no estandarizada, lo que implica, ¿sabes? Y me la hace una prueba también de ese coeficiente beta no estandarizado, ¿verdad? Así que me da todas las estadísticas adecuadas y me produce la tabla de resultados, que es la que me dice si ese modelo era significativo o no, y me identifica el intercepto y el coeficiente de la variable independiente, coeficiente de regresión, y me da aquí la ecuación, ¿verdad? Miren la ecuación de regresión aquí, el aprovechamiento en matemática es 1,2341, que es este intercepto, más el coeficiente de regresión por la variable actitud verbal. Me da el intervalo de confianza aquí para el intercepto y el coeficiente de regresión. Y me hace la prueba estadística de que este coeficiente de regresión obtuvo una T, ¿verdad? Y fue significativo. ¿Ok? Así que en ese sentido, tengo ahí el análisis hecho, ¿verdad?, de lo que ocurrió ahí. Así que es algo maravilloso que me da todos los resultados interpretados. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con la próxima ejercicio. Hasta ahí estamos.
preguntas, dudas. Vamos a hacer ahora un ejercicio que es que vamos a determinar si existe diferencia estadística significativa por género en aptitud verbal y aptitud matemática. Yo quiero saber cómo ejecutar a los varones y las féminas en términos del promedio en esa prueba, pero yo quiero determinar si esa diferencia en esos promedios es estadísticamente significativo entre varones y féminas. Para eso vamos a hacer una prueba T para muestras independientes, pues porque son independientes, porque son dos variables, la variable categoriza y es femenino masculino, así que son mutuamente excluyentes. Pertenecer a un grupo, pues ¿verdad? No se pertenece al otro. Y vamos a hacer entonces la conclusión a la luz de los resultados de la prueba. ¿Qué me dice la prueba? Así que, básicamente, en este caso, ¿verdad? Vamos de nuevo aquí a hacer la prueba T. Seleccionamos muestras independientes, ¿verdad? Seleccionamos la variable dependiente que yo quiero añadir aquí, sería aptitud verbal, ¿verdad? La voy a añadir. Ok. Y voy a añadir aquí la independiente, que es el sexo, ¿verdad? En este caso. La añado y hago mi prueba estadística. ¿Ok? ¿Qué me va a decir? Bueno, me dice, mira, se hizo una prueba de dos colas, porque recuerden que la prueba de dos colas es una hipótesis unidireccional, o sea, bidireccional. En este caso, me dice que se hizo a cabo, ¿verdad? Se llevó a cabo una prueba estadística para determinar si el promedio de aptitud verbal era diferente entre las féminas y los varones. Entonces, me hace las pruebas de supuesto, el supuesto de normalidad, hace la prueba Shapiro-Wilk para el supuesto de normalidad, me dice me incluye aquí una literatura, ¿verdad? Se refiere a una literatura, me dice lo que hace esa prueba, si esos valores provienen de una distribución normal, y entonces me dice aquí que el supuesto de normalidad se cumple. Se cumple. ¿Por qué eso es importante? Porque si no se cumpliera el supuesto de normalidad, si no se cumple el supuesto de normalidad, la prueba sería Mann-Whitney U-Test. Sería una prueba no paramétrica, porque las pruebas paramétricas descansan en unos supuestos bien rigurosos, y uno de ellos es que se dé, ¿verdad? El supuesto de la normalidad. Si no se da, se supone que se haga una prueba no paramétrica. En este caso, si un estadístico no se percata de eso y no solicita esa prueba, SPSS no le hace la prueba, ¿verdad? Así que él podría estar utilizando una prueba inválida, porque no aplica, ya que no se da el supuesto de normalidad. En este caso me está diciendo, mira, sí se da. Y ahora vamos al de homogeneidad de varianza. El supuesto de homogeneidad de varianza se usa con esta prueba, ¿verdad? ¿Le ven? Y entonces esa prueba también me dice que se satisface. Si se satisface, pues entonces los dos supuestos importantes se cumplen y se puede hacer la prueba. Si no se cumpliera uno de los supuestos, esto es lo bueno que tiene este programa. Si no se cumpliera uno de los supuestos, el programa no te hace también la prueba no paramétrica. O sea, le va a hacer la paramétrica y la no paramétrica. Automáticamente está programado para hacerla las dos. Y te va a decir, mira, la prueba no paramétrica es la más adecuada, es la que tienes que usar. Así que esa es una ventaja que tiene este programa, porque toma decisiones, como les dije, ¿verdad? De manera inteligente, utilizando la información de los supuestos. O sea, pasa juicio sobre los mismos y determina cuál es la ruta a seguir. Cosa que no hace el programado SPSS, y entonces presenta los resultados. Y está diciendo aquí, no se encontró diferencia estadística significativa basada, ¿verdad?, en un alfa de 0.05. Aquí me explica cómo se debe expresar la prueba T para APA. Está diseñado para utilizarse con APA, ¿verdad? Es APA friendly, podríamos decir, indicando que la hipótesis nula no se puede rechazar. Recuerden que la hipótesis nula saldría
el Data Analysis Plan que usted hizo anteriormente, ¿verdad? Y que ya usted tiene eso colocado en algún lugar de su trabajo. Así que me está diciendo, mira, la prueba estadística no se satisface, por lo tanto, no se cumple, ¿ok? Estamos. Y aquí te da la tabla, ¿verdad? Con los promedios. El promedio de los varones fue 510, el de la femina 482. Y no, ¿verdad? No hubo diferencia estadística significativa, lo dice StatE con esta probabilidad, ¿verdad? De 0.44. Por lo tanto, como esa P es menor, ¿verdad? Mayor que alfa de 0.05, no se encontró diferencia. ¿Ok? Y aquí me da una gráfica de la comparación de esas dos barras con la desviación estándar de cada una, por si usted la quisiera incorporar en su trabajo. Hasta ahí estamos. Vamos ahora. Mira, aquí o sea, usted simplemente se coloca encima y le va diciendo lo que es cada una de esas estadísticas, ¿ok? Vamos ahora a la tercera pregunta, a la sexta pregunta, que era, establezca la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa entre la pre y pospruebas de aptitud verbal y pospruebas. No, me falta matemática aquí. Me faltó matemática. Vamos ahora a matemática. Vamos a hacer la prueba. Esta era de aptitud verbal, ¿verdad? Vamos ahora a hacer la de matemática. Pruébate de matemática entre féminas y varones, ¿verdad? Así que era independent. La variable dependiente sería aptitud matemática. La variable independiente vuelve a ser sexo, ¿verdad? Quiero determinar si existe diferencia entre las féminas y los varones. Le digo que calcule. Lógicamente va a volver de nuevo al hacer la prueba a evaluar los supuestos, ¿verdad? El supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad utiliza Shapiro-Wilk Test. Me dice que se cumple ese supuesto. Y el supuesto de homogeneidad de varianza se cumple también, ¿verdad? Así que una vez se cumplen los dos supuestos, no hay problema, me desarrolla la prueba. Recuerden que de no cumplirse uno de los supuestos va a ser también la prueba no paramétrica Mann-Whitney U-Test. ¿Ok? Y le va a decir que esa es la prueba que se debe presentar. Así que me dice, ¿verdad?, que se encontró una diferencia estadística significativa entre la entre la aptitud verbal de féminas y varones. ¿Ok? Así que aquí tenemos que en los varones el promedio de aptitud matemática fue 569 y el de las féminas fue 497. Así que eso es una diferencia bastante grande, ¿verdad?, entre la pre y la post. Y por lo tanto, esa P, ¿verdad?, estadística dio 0.043. Por lo tanto, ¿verdad?, hubo diferencia estadística significativa. ¿Okay? Se rechaza la hipótesis nula y se establece que sí hay diferencia estadística significativa entre la pre y la post de aptitud verbal. ¿Okay? Entre féminas y varones en aptitud matemática. Estoy pensando en el problema 6. ¿Okay? Y aquí entonces tenemos la gráfica de esas dos promedios, ¿verdad?, de los varones y de las féminas. Hasta ahí estamos. Bien. Vamos ahora a la sexta pregunta. Aquí la pregunta era si existe diferencia entre la pre y la post en aptitud verbal. Como son los mismos sujetos medidos en dos ocasiones distintas, pues aquí hay una correlación entre los sujetos porque es el mismo sujeto tomando una pre y tomando una post. Por lo tanto, la prueba estadística de T que se hace es una prueba para muestras dependientes, como también se llama muestras pareadas, ¿verdad?, o correlacionadas. Tienen esos nombres diversos: muestras dependientes, muestras correlacionadas o muestras pareadas, porque es el sujeto pareado en pre y post. Y cada programa lo denomina de manera distinta, ¿verdad? En este caso, cuando usted va aquí a las pruebas T, le dice Pair Sample T-Test, ¿verdad? Así que esta sería la que vamos a utilizar para muestras pareadas. Voy a añadir la variable 1. Regularmente yo añado primero la post
¿Por qué? Porque en la post ellos salieron más altos que en la pre para que la estadística me dé positiva. Simplemente por eso, ¿verdad? Añado la post como variable 1 y como variable 2 añado la pre, que es aptitud verbal, ¿verdad? Que sería la pre. Así que ya yo tengo mi post prueba y la pre prueba. Tengo las dos. Así que aquí simplemente hago, ¿verdad? Pido que calcule la estadística y entonces me dice, bueno, ¿verdad? Se llevó a cabo una prueba para muestras pareadas para determinar si existe diferencia entre la post y la pre, ¿verdad? Me hace la prueba de normalidad, me dice que la prueba de normalidad Shapiro-Wilks se llevó a cabo para determinar, ¿verdad? Si vienen de una distribución normal y el resultado es que se cumple, ¿verdad? El supuesto de normalidad. Como ese es el único supuesto que hay que satisfacer aquí, porque no se trabaja con la homogeneidad de varianza, ya que son los mismos sujetos, ¿verdad? Medidos antes y después, pues es el único supuesto que se tiene que satisfacer. Y entonces me hace la prueba, ¿verdad? Y me dice que se encontró diferencia estadística significativa con un alfa de 0.05, me da el valor de t con los grados de libertad, que son n-1, el valor de la estadística, que es 12.5, y la probabilidad de obtener, ¿verdad?, resultados si la hipótesis nula fuera cierta. Y me dice que se rechaza la hipótesis nula y me dice, ¿verdad?, que es cómo interpretarlo. ¿Ok? Me interpreta los resultados. Y me da aquí el resultado en una tabla, cómo se presentaría en APA, con las estadísticas importantes, ¿verdad? Que es la media, desviación estándar, el valor T y la probabilidad y ¿verdad? El tamaño del efecto. El tamaño del efecto, que es el coeficiente de Cohen, ¿okay? Lo da también. Y entonces también aquí me da la gráfica. Okay. No sé si se han fijado que esta es la figura 17, esta es la tabla 12, que se van creando unas figuras y se van creando unas tablas en orden lógico, ¿verdad? O sea, todo esto tiene un orden lógico y usted puede, ¿verdad? Ahora mismo yo no puedo hacer nada aquí porque esta es el output que sale dentro del programa y usted diría ahora, bueno, pero ¿y cómo yo trabajo eso fuera de ahí, ¿verdad? Porque esto es lo que está ahí. Estas son todas las estadísticas que se han trabajado aquí, ¿verdad? Todas las estadísticas que se han trabajado aquí. ¿Cómo yo salgo de ahí? Pues miren, aquí simplemente este botón que está aquí que dice Download Document, usted le da aquí y se lo convierte en un documento Word. Un documento en Word, y ese documento en Word, ¿verdad? Lo voy a bajar aquí, déjenme, ¿dónde está? Déjenme bajarlo aquí. Aquí, ¿verdad? Aquí está todo. Yo voy eliminando algunas cosas aquí, ¿verdad? Porque voy a eliminar esto. Y aquí tengo todo ese documento ya en Word. Yo lo puedo trabajar aquí. Hay algunos estudiantes que me dicen, profesor, porque yo algunas veces utilizo esto con estudiantes, pero mi tesis es en español, no es en inglés. Yo le digo, pues pásalo por un traductor y tú y ¿verdad? No tienes problema. Y los traductores hoy día son tan buenos, incluso puedes recurrir a la inteligencia artificial para cualquiera de los modelos de inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot u otros que usted use, y se los va a traducir de una manera académica excelente. Así que aquí tenemos mis resultados en un documento Word estilo APA, ¿verdad? Yo puedo ir añadiéndole, quitándole, puedo editar, aquí yo puedo editar, puedo eliminar. Vamos a suponer que a mí no me interese presentarles nada del mínimo, del máximo, la kurtosis, pues yo simplemente los puedo eliminar, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, yo solamente aquí voy a dejar hasta, ¿verdad? Hasta esto, ¿verdad? La media y la desviación estándar. Y puedo ir quitando, ¿no? Porque esto es un documento Word. Okay, eso que yo hice fue que, ¿verdad? Le voy a dar undo, pero para que ustedes vean, ¿verdad? Que uno puede editar aquí. Uno puede editar. Yo puedo ponerle aquí aptitud matemática, puedo cambiar las variables, yo puedo eliminar
toda esta parte de la tabla si yo quisiera, ¿verdad? Porque recuerden que esto es un documento Word ya. Así que yo puedo eliminar utilizando los recursos aquí de table, ¿verdad? Darle delete a esas columnas, ¿verdad? ¿Ve? Y mi tabla yo la puedo ir editando, ¿ok? Así que yo puedo hacer muchas cosas porque ya esto es un documento Word. Estamos. Tengo todo, ya esto quedó, las tablas están enumeradas, las figuras van a estar enumeradas. Si usted cambia, va cambiando los números. Si usted quita una tabla, pues se cambian los números automáticamente. O sea que es un programa bien versátil, bien útil. Si yo no quisiera tener en mis ¿verdad? Resultados estas gráficas, pues yo las podría eliminar y ir editando el documento en Word. ¿Ok? Pero imagínense ustedes un estudiante que esté trabajando, digamos, en su tesis o en su disertación, el avance que tiene para poder procesar datos y tener los resultados de una manera rápida. Este estudiante que yo les mencioné y que lo tuve fui miembro de su comité de tesis, hizo sus análisis en una noche, o sea, terminó el capítulo 4 en una noche. Adelantó casi un mes en su trabajo de disertación porque lo hizo todo en una noche. Y le presentó al otro día, le presentó al profesor sus recursos, ¿verdad? Su resultado. Es interesante porque yo he dado este taller en distintas instituciones a profesores universitarios y hay una resistencia aquí en el recinto de Río Piedras a que los profesores no quieren que los estudiantes conozcan este programa. Pues déjenme decirle que este programa fue diseñado para estudiantes, no para docentes. Este programa fue diseñado para estudiantes, para empezar, ¿verdad? Este estudiante de esta universidad, todos los estudiantes de esa universidad tenían acceso a este programa y la universidad les pagaba el programa. O sea, cuando el estudiante se matriculaba, la universidad como parte de la matrícula, el estudiante tenía derecho al programa. Yo he dado di este taller en ciencias médicas y lo he dado en varias ocasiones, y ya ciencias médicas, muchos de los programas utilizan Intellectus Statistics. O sea, son usuarios de Intellectus Statistics y tienen en algunas propuestas y con algunos programas lo usan en sus programas académicos en la Escuela de Salud Pública. Así que ya hay universidades moviéndose a esto, porque esto es inteligencia artificial y esto acelera mucho el trabajo que puede tener un estudiante y el tiempo que invierte en sus análisis estadísticos. Porque ¿qué hacen los estudiantes usualmente? Van donde un estadístico que le haga el trabajo. Y entonces el estudiante no interviene en ese análisis, simplemente le dan los resultados. O sea, es peor, ¿verdad? Cuando el estudiante realmente no ha participado en su proceso de aprendizaje. Aquí el estudiante tiene la opción de participar en su proceso de crear la base de datos, de estar analizando lo que está pasando y interactuando. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta en el chat de José Morales que dice, ¿cuál es la razón de esa resistencia a adquirir el programa y si es por ser herramienta de inteligencia artificial? Pues cuando yo lo empecé a usar hace cerca de 10 años, yo no sabía que iba a venir un ChatGPT con inteligencia artificial. O sea, yo lo veía como una herramienta útil para una persona. En el caso mío, yo soy estadístico, ¿verdad? Y yo uso esto regularmente. Y lo vi como una herramienta muy útil para mí. Y comencé en ese momento a dar talleres aquí en el recinto a profesores. Y recuerdo que fue a través y eran presenciales, a través del Centro de Excelencia Académica. Y recuerdo estar en este salón en la Facultad de Administración de Empresas. No necesariamente todos los profesores allí eran de empresas, pero había unos profesores que ustedes saben que estos talleres se invita a estudiantes graduados también. O sea, los estudiantes graduados participan de estos talleres. Así que ese día que yo estoy presentando el programa y hablando de las bondades del programa, un profesor dijo, ay profesor, pero la próxima vez que usted dé este taller no inviten estudiantes graduados.
dijo así, yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque los estudiantes graduados no pueden conocer esto. Y yo le digo, ¿pero por qué no lo pueden conocer? Pues porque ellos se supone que hagan esto de otra manera. Ellos esto se los interpreta. Y yo le digo, bueno, pero es que un estudiante graduado no necesariamente lo va a interpretar él, se lo puede interpretar a alguien. Porque muchos estudiantes graduados que no dominan la estadística contratan a un estadístico. Uno los ve en los anuncios que aquí hay mucha gente que pone anuncios en los bulletin boards vendiendo su peritaje de estadística a estudiantes graduados, que no necesariamente esas personas que venden su peritaje son expertos en estas áreas. Y a veces estos estudiantes recurren a estas personas y gastan un dineral y no les dan la información adecuada y por ejemplo, esto de los análisis de los supuestos no se los dan. Y entonces el estudiante a veces pierde el dinero y yo le digo, no, pero profesor, es que esto fue diseñado para estudiantes, precisamente para estudiantes. Quien me lo dijo a mí fue un estudiante, ¿cómo usted le va a limitar? Y yo pienso, profesor, que es la necesidad de yo tener control sobre el conocimiento, ¿verdad? El yo tener control y no querer dejar ese control a otra persona como un estudiante. Y yo creo que yo veo eso como, no sé, como algo que debemos ya un poco desligarnos un poco, ¿verdad? De que el conocimiento no es mío, el conocimiento es amplio, es abierto, hay que compartirlo. No debo ser, eso es lo que le llama la enseñanza autoritaria, ¿verdad? La visión autoritaria de la educación, el que yo controlo al ser humano, yo teniendo dominio de ese contenido. Así que me parece, ¿verdad?, que hay algo de eso, no sé. Pero Ciencias Médicas fue otra visión. Una vez yo llevé este programa, lo presenté en Ciencias Médicas en una conferencia de la Escuela de Salud Pública, en un seminario que ellos tuvieron. A los profesores les encantó y precisamente ellos contactaron a la corporación que tiene a su cargo este programado para utilizarlo como un recurso institucional y a los estudiantes se les dio acceso y de hecho tienen unas salas allí de cómputo en la institución donde los estudiantes utilizan el programa. Y se utiliza en los programas de maestría y doctorado, ¿verdad? De todas las escuelas de salud pública del recinto, demografía, ¿verdad? Bioestadística, etcétera, ¿verdad? Enfermería, lo utilizan allí y ya son usuarios por años de este programador. Río Piedras lamentablemente Río Piedras no ha querido. Y como yo no trabajo para esta compañía, yo no vendo el programa, yo simplemente lo consumo para uso personal, ¿verdad? Porque yo hago mucha investigación. Pero para que ustedes vean, y eso era algo que les iba a presentar, por ejemplo, aquí aparecen todas las referencias que aparecen aquí, todas las referencias que fueron apareciendo aquí en los análisis, ¿verdad? Que se van mencionando aquí en los análisis, que son referencias estadísticas de calidad, ¿verdad? Muy buenas académicamente en términos de la aportación que hacen, en este caso, a los supuestos o ¿verdad?, a los mismos modelos estadísticos que se trabajan, pues van a aparecer aquí, si ustedes se fijan, estilo APA. Y si APA cambia, porque APA a veces cada cierto tiempo cambia el formato de escribir la referencia, esto va a ir cambiando también porque se ajusta al modelo de APA actualizado. Pero si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, Intellectus Statistics aparece como una referencia. Y eso es bueno que se deje porque ahora lo que están haciendo por ejemplo, las organizaciones que usualmente están a cargo de los journals, ¿verdad?, de las revistas arbitradas, hay que incluir Intellectus Statistics como parte de las referencias porque ellos ¿verdad?, permiten que el investigador incluya todos sus análisis estadísticos de Intellectus. Pero hay que decir que se utilizó, ¿verdad? O sea, aquí están todas las referencias que se utilizaron allí. Además, esto me da un glosario de términos, etcétera, ¿no? Que yo lo podría después eliminar.
pero usted lo podría dejar también para digamos, los apéndices, ¿no? Algo que a usted le interese destacar en los apéndices, pues aquí está la información. ¿Qué pasa? Les voy a enseñar, déjenme ver si encuentro aquí un artículo que publiqué hace poco con unos colegas. Déjenme ver aquí. Déjenme entrar aquí. Esta fue una publicación, esta fue una investigación que hice con unos colegas. Déjenme a ver si lo consigo aquí. Ok. Esta fue un estudio que hicimos con unos colegas de educación física, que se publicó en International Journal of Physical Education, Sports and Health, en el 2020, yo creo que fue, durante la pandemia. Este fue un estudio sobre los resultados del equipo de voleibol superior aquí en Puerto Rico. ¿Cuáles eran los factores que predecían mejor el que se ganara un juego, ¿verdad? ¿Qué factores son los mejores predictores de que se gane un juego en el área, ¿verdad?, de voleibol? Pues, ¿qué pasa? Que aquí se utilizó un modelo de regresión logístico. ¿Por qué? Porque la estadística era, ¿verdad?, si gana o pierde un juego. Si se gana, la variable dependiente es si se gana o se pierde un juego. A la luz de unos predictores, estadísticas que se van acumulando, ¿verdad?, de los juegos, ¿verdad?, de los distintos juegos del equipo. Una diversidad de estadísticas que se van acumulando, que se identificaron, ¿verdad?, en esa. Y entonces el análisis estadístico, todo esto que está aquí, todo esto es intellectus. Todo esto que ustedes ven aquí, los resultados, los assumptions, multicoliniaridad, todo esto, ¿verdad? Estas son las variables que se utilizaron, las variables independientes que se utilizaron para predecir. Pues todo esto lo produjo intellectus. ¿Ok? Parte de los resultados lo produjo intellectus. ¿Ok? Todo esto lo produjo intellectus. Toda esta interpretación la produjo intellectus. Todo esto que ustedes están viendo aquí, todo esto, ¿verdad?, que les estoy señalando, todo esto fue intellectus. ¿Ok? Todo esto fue intellectus. La tabla 3, claro, la discusión ya es algo más personal, más de interpretación, ¿ok? Más de incorporación de la literatura. Esto ya es del investigador. Pero miren aquí, ¿verdad? En las referencias aparece intellectus. Este artículo se sometió, digamos, un viernes al journal, a la revista, y un miércoles después lo habían aceptado sin ninguna recomendación. O sea, lo aceptaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya las revistas saben que Intellectus existe y que es un recurso que utilizan los investigadores. Hay otro, déjenme ver si encuentro este otro, para que ustedes vean cómo, ¿verdad?, ustedes pueden utilizar esto para, déjenme entrar aquí un momento, a ver si ustedes pueden investigar. Déjenme ver si encuentro otro. Ok, este que está aquí, yo creo que es este. Este fue otra investigación que hice con unas colegas de ciencias naturales, de química orgánica, pues porque yo me gradué de química, ¿verdad? Así que yo investigo mucho también con los de química orgánica. Esto fue una investigación que hicimos para determinar cuáles eran los mejores predictores del éxito académico en el curso de química orgánica, utilizando los
los objetivos operacionales del curso. ¿Qué objetivos medían mejor, verdad? Ese aprovechamiento en el curso con unos modelos que desarrollamos en el curso de química orgánica. Así que este análisis que se utilizó aquí, que fue un análisis de regresión, fue hecho con Intellectus. Estos son los objetivos terminales del curso y queríamos ver cuáles de esos objetivos eran los mejores predictores del éxito académico de los estudiantes, para darle atención particular a, ¿verdad?, a esos objetivos que eran cruciales en predecir el éxito académico del estudiante. El éxito académico del estudiante se trabajó con las notas que tenían los estudiantes, A, B o C, ¿verdad? Y se trabajó con una base de datos muy amplia y se utilizó Intellectus Statistics como el método de análisis, ¿verdad?, de regresión. ¿Ok? Se utilizó el método de análisis de regresión y también este fue un artículo en el Journal of Chemical Education publicado le digo que simplemente 2 semanas ya estaba el artículo autorizado y sin ninguna recomendación. De hecho, este artículo del que les estoy hablando ha sido referenciado por colegas en el mundo entero más de 2.307 veces. Este artículo ha sido citado, porque yo estoy suscrito a un site que se llama Academia, y en ese site aparece, ¿verdad?, cuántas personas han citado el artículo. Más de 2.307 personas en este momento han citado este artículo. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que este programado es bien útil para colegas que quieran investigar y tienen que indicar, ¿verdad?, que se utilizó el programa. Eso es todo. Porque una vez ellos saben que usted utilizó ese programa, pues básicamente ¿verdad?, le da la confianza a ellos de que el análisis es adecuado. Así que... Tenemos otra pregunta. Claro. Si fuéramos a analizar datos electorales, ¿podríamos utilizar un modelo logístico para intentar predecir si un candidato ganaría en X municipio? Bueno, los modelos de predicción en política sí está bien desarrollado, ¿verdad? Y los datos son confiables. Claro, se puede hacer. Si usted tiene una base de datos con unas variables adecuadas, sí, claro que sí. Yo una vez estuve presente en una presentación de un estadístico que, ¿verdad?, explicó su método de predicción y utilizó un modelo de regresión, en este caso no logístico, ¿verdad?, múltiple, para ver cuál era el que mejor predecía el evento entre distintos partidos y hizo unas estadísticas, ¿verdad?, de predicción, no con un modelo logístico en este caso, sino con multivariado. Pero sí se podría hacer, claro. Para esto, pues necesitas recoger la información bien pertinente de ¿verdad?, de las variables que inciden en esa selección. Sí, igual que lo usan para predecir distintos eventos de la naturaleza, como por ejemplo las tormentas, ¿verdad? Son modelos de predicción, de regresión. Así que sí. Pero pues es interesante porque estamos en un momento, ¿verdad?, de primarias y etcétera. Nunca he trabajado en un modelo de predicción de primarias, pero ahora estoy trabajando en un modelo para determinar la prevalencia de psoriasis en Puerto Rico. Así que estoy trabajando en una investigación con la Asociación de Psoriasis para ver cuál es la prevalencia ¿verdad?, y estudiar algunas variables relacionadas a la psoriasis. Y voy a estar utilizando Intellectus Statistics para los análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran discutir? Déjenme volver aquí yo creo que ya yo salí de share, ¿verdad? No. Y ahora.
Ahora salí. Si hay alguna pregunta, alguna duda con relación a esto, abro los espacios para algún comentario que quieran hacer, más allá del chat, que quieran decir algo. Si les gustó, si creen que esta controversia sigue, sabe, de el uso con, ¿verdad?, con estudiantes. Yo les soy honesto, a mis estudiantes yo se los presento. Yo les digo que existe un programa que lo pueden utilizar y les hablo, ¿verdad? Lo dejo para el final, pero les hablo del programa. ¿Qué costo tiene? Yo di hace poco uno para maestros de escuela pública del programa de ciencia. Hay unas tarifas para educadores que sale un poquito más barato y hay tarifas para grupos, o sea, se unen una serie de personas y ¿verdad? Lo cobran. ¿Verdad? Lo comparten los gastos cuando lo vayan a usar, pero también se puede usar mensual, o sea, usted lo puede pagar mensualidades. Yo pago, creo que son, déjeme ver, $60 al mes. A mí me salen 720 al año. Déjeme ver si es eso. Sí. Sí, yo pago $60 al mes, 720 al año, y yo lo llevo usando alrededor de algunos 10 años. Así que he gastado ya $7,200 en el programa, pero yo, ¿verdad? Lo uso bastante. Yo hago investigaciones a veces para entidades que someto propuestas y genero algunos ingresos con ellos. Así que yo soy usuario de este programa y yo también he indicado, por ejemplo, cuando nosotros pertenecemos a un grupo que nos comunicamos, los usuarios de este programa, y decimos, por ejemplo, yo necesito que desarrollen una subrutina para hacer tal análisis, y entonces ellos contestan, trabajaremos en la misma, y cuando está la subrutina, pues escriben, ya está la subrutina, corrobore que funciona, nos deja saber si funciona, si era lo que usted quería. Por ejemplo, los análisis de factor análisis de factores, no lo tenían. Y entonces yo necesitaba hacer un análisis de factores y lógicamente SPSS, uno tiene que interpretar todo eso y toma tiempo sacar las matrices ¿verdad? Empezar a estudiar esas matrices y empezar a hacer los conglomerados. Y miren, efectivamente al tiempo inmediatamente apareció ¿verdad? La subrutina para hacer el análisis de factores y así. O sea, ellos van adaptando el programa va creciendo en la medida en que los usuarios indican qué funcionalidades se deben añadir. Así que es un programa que se va alimentando del mismo uso de los usuarios. Y qué pasa, que con esto de la inteligencia artificial, pues lógicamente, ¿verdad? Se ha desarrollado tremendamente. Pero, como les digo, en el caso mío es una cuenta individual, no es una cuenta institucional. En una cuenta institucional es mucho más barato todavía. Pero ahí la institución tendría que, por ejemplo, Ciencias Médicas tiene contratos con Intellectus y pagan, ¿verdad? Un fee bastante razonable para los estudiantes. Así que algo que les digo es que lo pueden, si alguien lo quiere usar un mes, lo puede usar un mes y ya. O sea, no tiene que pagar, ¿verdad? Un contrato de un año. Así que es razonable. ¿Alguna otra comentario? Sí, tenemos unos comentarios en el chat de Yomari, que dice que es una estupenda herramienta para los que estamos en disertación. Es genial y adelanta el análisis cuando estamos trabajando en investigaciones mixtas, donde el diseño es secuencia explicativa o incrustado y el componente cuanti solo requiere estadística descriptiva. También tenemos otro comentario de Milagros Ríos que dice: muchos profesores se resisten por la cuestión del uso ético. Bueno, el uso ético, ¿verdad? Vuelvo y digo, yo tengo muchos estudiantes, miren, yo he tenido estudiantes que han llegado donde mí y me han dicho, mire, profesor, que yo
tuve problemas en mi análisis de datos porque se lo di a una persona que un día vi en un bulletin board que había dejado un número de teléfono y lo llamé y la persona me hizo estos análisis y esto no es lo que yo quería. Y cuando yo miro la base de datos, ¿verdad? Le hicieron el análisis incorrecto. O sea, yo tengo que empezar en cero. Así que hay veces que hay estudiantes que son timados por personas que se creen, que se dicen que son profesionales y realmente no lo son. No son estadísticos. Saben algo de programación, pero no entienden el lenguaje estadístico y ¿verdad? Lo que entraña el análisis bien profundo de un modelo estadístico adecuado. Y entonces, pues esos estudiantes pierden dinero y le hicieron el trabajo e incluso algunas veces le escriben los resultados. Así que este es un programa que quizás elimina un poco ese elemento porque es el estudiante el que va a trabajar en su propio diseño. Recuerden que va empezando desde cómo yo llego allí, ¿verdad? Qué análisis, y entonces el estudiante va explorando esas posibilidades y aprendiendo en el proceso. ¿Verdad? Eso es como decir ahora que nadie puede usar inteligencia artificial. Eso vino para quedarse. La cuestión es saber cómo usarlo éticamente, ¿verdad? Y cómo buscar alternativas para evitar el plagio, para evitar el uso inadecuado de la herramienta. Así que eso es algo que no podemos evitar. Yo por eso estoy abierto, ¿verdad? A que el estudiante lo explore. Yo he tenido estudiantes en bachillerato tomando cursos conmigo, como me dije, ay profesor, yo lo voy a usar este mes. Y pagan, ¿verdad? Pagan. Yo le digo, mira, no lo uses porque no, pero lo usan, ¿verdad? Y les encanta, o sea. Así que, no sé, eso es algo, ¿verdad? Un asunto que hay que discutir a nivel de institución y llegar a unos entendidos que sean beneficiosos para todas las poblaciones. Porque estamos negando una herramienta útil, ¿verdad? Y le estamos quitando un tiempo útil a un estudiante que puede estar meses haciendo análisis de este tipo. Y que muchas veces no los va a hacer él, que es lo terrible, ¿verdad? Se los va a hacer alguien. Así que es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, hay otro comentario de Nabila Fonseca que dice, soy estudiante graduada y agradezco mucho la promoción de esta herramienta. Para mí ha sido muy útil conjuntamente a otras herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para poder educarme sobre temas que no domino. Un buen ejemplo de esto es el análisis de datos que estoy llevando a cabo para mi disertación. Y conozco otros estudiantes que se han beneficiado mucho, al igual que yo. Sería ideal que en un futuro la institución la haga accesible para sus estudiantes. Sí, yo espero que sí. Yo he tratado, miren, soy un defensor de esta herramienta y de que se lleve a los estudiantes. De hecho, yo he dado talleres en la red graduada para que los estudiantes tengan acceso, ¿por qué no? O sea, la tecnología no es para unos pocos y para unos privilegiados, es para uso accesible. O sea, por favor, yo creo que ya estamos en unos modelos educativos diferentes, o sea, aprendemos de maneras distintas y no se puede, ya yo no puedo tener control sobre el conocimiento no es mío, hay que compartirlo, hay que diversificarlo, o sea, no podemos quedarnos en esos modelos, ¿verdad? Arcaicos de educativos, hay que liberar, la educación es liberadora, ¿verdad? No para unos pocos. El conocimiento hay que compartirlo con otros. ¿Okay? Esa es mi visión. Y soy un defensor de que el estudiante se apropie de estos recursos. Así que si hay estudiantes aquí, mejor todavía. También tenemos otro comentario de José Morales, que dice que también, si es una tesis, en la defensa se puede corroborar si el estudiante entiende lo que está presentando en el documento en términos de análisis. Es correcto. Es ahí donde se determina. En el capítulo 5 ese es tu capítulo. Ese es el capítulo 5, que es el de donde tú realmente incorporas toda esa literatura y todo eso a los hallazgos, ¿verdad? Y promueves nuevas investigaciones y cuáles son las implicaciones de esa investigación. Eso se sabe cuando el estudiante... Hace poco un estudiante de lingüística defendió su tesis doctoral el año pasado. Yo estuve con él ayudándolo
análisis de datos, él se apropió del programa cuando lo conoció, se apropió tanto del programa que él, más allá de lo que yo hice, él buscó otras alternativas para sus datos, hizo una presentación genial ¿verdad? En estudios hispánicos y aprobó con altos honores con sobresaliente su disertación, y se veía que ese estudiante se había apropiado de su proyecto. O sea, ¿de qué me están diciendo a mí que no? ¿Verdad? Esto es para usarse de nuevo, y esto fue desarrollado para estudiantes. Así que yo siempre estoy a la defensiva con mucha gente, ¿verdad? Que no quiere que esto se dé a conocer. Espero que esos profesores que son así se vayan jubilando poco a poco, si me escuchan. Bueno, no tenemos más ninguna. Pues si no hay nada más, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes hoy. Espero que les haya gustado.